y dar las gracias pues, a la Academia por su invitación, a las autoridades y a todos los presentes, tanto online como los que habéis venido presencialmente. Bien, vamos a hablar de obesidad porque, según las cifras, aquí tenéis las estimaciones de la proyección de las tasas de obesidad en el mundo, veis que los datos que tenemos ya recogidos nos indican un aumento, pero la proyección pues es todavía más incremento en la mayoría de los países. España la veis también aquí, Estados Unidos es donde las proyecciones son más elevadas, pero en la mayoría de los países vamos a tener este problema de incremento. Y a nivel mundial sí que existía antes una diferencia entre países pobres, donde la obesidad no era un problema, o los países más ricos, donde sí que existía ese problema. Ahora prácticamente es incluso al revés. En las economías pues, más pobres, el problema de la obesidad es todavía mayor, incluso dentro de los países más avanzados. La prevalencia de obesidad es mayor en personas con menor nivel socioeconómico debido a todo lo relacionado con el estilo de vida, los alimentos. Ya sabéis que, desgraciadamente, los alimentos más saludables son más caros, mientras que los ultraprocesados, lo que llamamos comida basura, pues es más barato. Entonces, lo que hay que evitar son esas desigualdades también a la hora de adquirir alimentación saludable para no solamente actuar a nivel de la alimentación, sino también la actividad física, los espacios, todo esto está muy relacionado. Vamos a ver cómo podemos abordar desde el punto de vista de salud pública los principales retos para luchar contra estos incrementos de obesidad, pero también, como ha comentado Raquel antes, estamos en la nueva era de la medicina de precisión. Se está invirtiendo en marcadores ómicos. Cómo todo esto nos puede ayudar a intentar una solución, porque sabemos que todo lo que hemos intentado hasta ahora no nos ha funcionado. Porque sabemos, alguien dice, es muy fácil la obesidad, con comer menos y hacer menos ejercicio ya está. Pues no, porque no lo estamos controlando, a pesar de que hagamos estas campañas de prevención, no están teniendo un éxito. Entonces nos tenemos que plantear desde qué perspectiva multidisciplinar, porque realmente es muy multidisciplinar, podemos todos colaborar, porque aquí tenéis estas proyecciones, pero si miráis más estadísticas, hasta 2050, esto sería las previsiones en hombres, y aquí tenemos en mujeres, España está entre los primeros países a nivel mundial en proyección de prevalencia de obesidad. Esto es altísimo. Y tenemos que tener en cuenta que la obesidad no solamente puede ser un problema estético, la obesidad es un problema que va a ser factor de riesgo también para múltiples enfermedades que tienen un gran coste para los sistemas sanitarios, todas las enfermedades cardiovasculares, diabetes, respiratorias, incluso enfermedades mentales. Es factor de riesgo de muchos cánceres, de mama, de colon, etc. Entonces, no solamente es que la persona tiene que tener una estética de no pasar los 30 kilogramos por metro cuadrado, sino que todo esto va a ser factor de riesgo que cuanto antes lo controlemos, pues muchísimo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues investigar mejor las posibles causas de esta obesidad. Y las causas son muy multidisciplinares y muy complejas. No solamente es la alimentación. Aquí tenemos la suerte de tener dieta mediterránea, que es de las más saludables, pero a pesar de tener esta dieta mediterránea la estamos perdiendo por muchas cosas. Entre ellas, la falta de tiempo, porque la dieta mediterránea sí que nos implica que tenemos que ir a comprar alimentos frescos, de proximidad, cocinarlos, y la gente joven no quiere cocinar, y las personas mayores tampoco tienen mucho tiempo para cocinar. Entonces es un problema muy complejo que, sabiendo a veces la solución, no la abordamos. Todo lo relacionado con el estrés, las nuevas tecnologías, veis ahí pues un esquema de hasta qué punto los contaminantes en los alimentos, los aditivos, todos los ultraprocesados que tenemos ahora, que ya sabéis que se está viendo a nivel mundial, que influyen muchísimo no solo en la obesidad, sino en muchas enfermedades, y creo que hace poco se ha hecho algo para intentar que haya menos ultraprocesados en los colegios, en los centros sanitarios, en los menús de los hospitales. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver cómo
todo esto interacciona. Y después la siguiente pregunta que siempre nos planteamos es, ¿es personas obesas o no obesas? Porque lo hacen todo mal, comen mucho, hacen poco ejercicio, o porque realmente hay una genética detrás que hace que la persona, aunque coma poco, haga mucho ejercicio, pues no disminuya de peso. Lo que tenemos que saber es que realmente sí que hay una importante carga genética, porque nuestro genoma es el genoma ahorrador. Al inicio, cuando había poca cantidad de alimentos, sobrevivían las personas que tenían una genética que les permitía ahorrar energía. Por lo tanto, en la actualidad, en la sociedad sí que tenemos personas que tienen determinada dotación genética que comiendo lo mismo que otros, pues entonces tienen más peso. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Sabemos que existe una importante heterogeneidad genética en la obesidad, aunque nosotros veamos dos personas que más o menos pues, tienen un grado de obesidad similar, pues la genética que hay detrás es diferente. ¿Y cómo actuar para conocer esta genética? Pues está claro que tenemos que hacer los test genéticos, que en la nueva era de la medicina de precisión pues nos tenemos que plantear hasta qué punto son fiables, si se pueden incorporar en los sistemas sanitarios, cuándo tenemos que hacer estos test, si en el nacimiento, más adelante. Pero claro, si no tenemos dietas o actuaciones específicas para abordar esta prevención genética, pues entonces de poco nos va a servir invertir ahí. El proyecto Genoma Humano contribuyó a que nosotros pudiéramos tener las herramientas básicas para hacer estos análisis genéticos. Como es muy multidisciplinar esta sesión, pues para los que no vengáis del ámbito más de las ciencias o biología molecular, lo que estamos analizando son las bases, los cambios de bases adenina, guanina, timina, citosina a nivel de un solo nucleótido, y esto lo llamamos SNP, como suena en inglés, son los SNPs, polimorfismos de un solo nucleótido. Luego hay pues, otros tipos de variaciones genéticas, pero eso es lo que más estamos implantando. Y primero es la genómica y luego viene pues, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, la metabolómica. Hoy en día lo estamos integrando todo para tener nuevos biomarcadores que nos permitan pues, predecir riesgo de obesidad, cómo integrarlo, y después veremos que no es lo mismo lo que tenemos que hacer para evitar la obesidad que cuando una persona ya es obesa y queremos poner un tratamiento, pues esta genética de la pérdida de peso es diferente de la genética de la obesidad, porque hasta ahora se ha pensado que es lo mismo, pero realmente hay muchas diferencias. Entonces, sabemos que estamos en plena era de la medicina de precisión, que ¿en qué consiste? Pues en aplicar todos estos nuevos biomarcadores ómicos y también desde el punto de vista de integrar las distintas disciplinas en la prevención y tratamiento de la enfermedad. Ya sabéis que fue el expresidente Obama en Estados Unidos el que lanzó en el discurso del Estado de la Unión que había comenzado la nueva era de medicina de precisión. Ya sabéis que hay diferencias de si se llama medicina personalizada, medicina de precisión. En España el nombre que se ha adoptado, lo ha dicho Raquel antes, es medicina personalizada de precisión. Y entonces, de esta manera, con los nuevos biomarcadores, lo que queremos es actuar fundamentalmente con el nombre de medicina de precisión, es para tratar las enfermedades. Se han hecho desde el punto de vista del Instituto de Salud Carlos III y a nivel de todas las instituciones de salud, pues los ejes, el programa IMPACT, que no voy a entrar, pero lo que os decía es que medicina de precisión estaba como más enfocado al tratamiento de los participantes, pero también existe el término de salud de precisión. Salud de precisión es mucho más amplio, no solamente dedicado a ese tratamiento, sino que desde la promoción de la salud, con estos nuevos biomarcadores, pues ya podemos hacer esta integración de los nuevos conocimientos, no solo para tratar la obesidad, sino también para prevenirla. Bien, ¿y qué necesitamos? Pues necesitamos las ómicas. Yo siempre lo pongo ahí como unas hermanas. Para mí las ómicas son las hermanas, la mayor es la genómica, que es de la que más sabemos. Paralelamente la transcriptómica,
pero hoy en día se hace menos porque es más difícil trabajar con RNA y sabéis que necesitamos grandes cohortes y se ha descuidado un poco. La epigenómica está creciendo a una velocidad imparable, yo creo que va a ser de las más altas de la familia, una vez se hagan un poco más económicos los análisis epigenómicos, sobre todo de metilación del ADN. Luego la metabolómica pues también va bien. La proteómica era carísima, ahora ya que está haciéndose más barata, pues va a tener un gran impulso. Y luego pues la metagenómica, todo lo de la microbiota, todo esto se tiene que integrar. Y desde luego desde la academia, pues seguro que estáis contribuyendo ya con muchos trabajos o vais a tener mucha oportunidad de contribuir. Y el ambiente es súper complicado. De hecho, lo podemos llamar otra ómica, que es la exposómica. Esto sería todo lo que no es genético, pues todo lo que tengamos a nivel de dieta, estilo de vida, medio social, etcétera, y por lo tanto lo tenemos que integrar. Y otra cosa muy importante, que no hay determinismo genético, porque al principio se pensaba que el gen, si una persona tenía el gen de obesidad, iba a ser obeso. Pues no, determinismo genético sería la genética hace que tengamos la enfermedad, pero podemos escapar de esta predisposición genética y esto lo sabemos y tenemos muchos ejemplos, que es lo que se llama interacción gen-ambiente. Hay comportamientos ambientales que si los podemos identificar, lo podemos utilizar para prevención y para tratamiento, de manera que no se vea la susceptibilidad genética que tenemos a obesidad o a otras enfermedades. Vale. ¿Qué variantes genéticas son importantes a la hora de estudiar? Porque tenemos que aplicarlo a las personas. Pues, ¿cómo se está investigando? Lo que se está investigando es pues, la aproximación de genes candidatos, que esta fue pues, más inicial, que es ver la funcionalidad que pueden tener estos genes, pues la leptina, receptor de la leptina, y analizarlos. Pero hoy en día ya sabéis que los test genéticos son muy baratos, podemos hacer millones de polimorfismos genéticos y hacer la técnica de los GWAS, que es lo que más se está estudiando. GWAS es estudios de asociación de genoma completo, donde lo que hacemos es mirar polimorfismos en todos los genes. Esto es muy barato. De manera que un estudio, por ejemplo, de casos y controles de obesidad sería obesos no obesos, les hacemos los análisis genéticos en un chip, comparamos y todo aquello que sea más frecuente en los casos, esas variantes genéticas son de riesgo y más frecuente en controles, pues protector, y si no hay diferencias, pues no hay asociación. Y estos gráficos os tenéis que acostumbrar a verlos, muchos ya los conocéis, esto se llama Manhattan Plot. Un Manhattan Plot en el eje de las X tiene los cromosomas, los puntitos donde se encuentra cada SNP, y en el eje de las Y menos el logaritmo de la probabilidad de asociación de ese SNP con la enfermedad. Ponemos menos el logaritmo de la probabilidad porque cuanto más alto nos quede un polimorfismo, por ejemplo, este sería el SNP que más se asocia con obesidad, esto es obesidad común, y este es el gen en el que se encuentra. El gen más asociado a obesidad común se llama FTO, tiene una prevalencia de un 16% más o menos. Aquí si nos hiciéramos este test, pues muchas personas serían homocigotas mutadas para este gen. ¿Y qué significa? Que comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio que otro, se pesa 3 kilos más. Y dices, ostras, pues es importante, ¿no? Algo tendré que hacer. Si yo tengo esta variante genética, ¿qué tengo que hacer? Pero no solamente es esta, es que hay muchas y luego veremos que como la obesidad es poligénica, cómo se abordan estas limitaciones. Vale, este es el estudio, un Science, donde se descubrió el gen FTO, se replicó en muchísimas cohortes. Hay mucha evidencia científica de que tener simplemente un alelo mutado aumenta un 32% el riesgo de obesidad, si tienes dos es un 64%. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Con la dieta, con la actividad física, esto se puede neutralizar. Entonces, nosotros ya desde hace mucho tiempo, el profesor Ordovás y yo, pues iniciamos de manera pionera el campo de la genómica nutricional. Hemos hecho muchas contribuciones y ya sabéis que igual que existe medicina de precisión, tenemos nutrición de precisión. Es muy compleja porque todo el mundo en nutrición es experto. Tú cuando vas a dar recomendaciones de algo, todo el mundo sabe y no te hace ni caso. Eso es lo más importante en nutrición, porque haces recomendaciones y todo el mundo ya sabe lo que tiene, lo que le va bien, y es muy difícil convencer a la gente. Aparte de eso, bueno, si queréis de divulgación, ya sabéis que el Instituto Roche está haciendo unas series que se llama Informes Anticipando,
Y nosotros recientemente pues, hemos colaborado con ellos, hemos hecho un informe de nutrición de precisión muy a nivel divulgativo, que podéis profundizar más sobre esta ciencia porque apenas tengo tiempo ya. ¿Se puede neutralizar la mayor susceptibilidad genética que nos da el gen de FTO y otros genes? Pues sí. Aquí os presento uno de los estudios que hicimos ya hace mucho tiempo en Estados Unidos, en 2 poblaciones, en personas blancas americanas de Minnesota y Utah, o también puertorriqueños que viven en Boston, y podéis ver cómo la grasa saturada de la dieta disparaba el efecto genético de este gen. Por el contrario, la actividad física es lo que más influye reduciendo el riesgo genético de obesidad conferida por este gen. Hay muchos estudios, muchos análisis, pero fijaros la importancia de la educación sanitaria y el nivel de estudios. Todos vosotros sabéis más o menos la tendencia que tenéis a engordar o no. Y vuestro nivel educativo os hace tomar decisiones, es decir, pues no me voy a tomar un croissant todas las mañanas porque sé que voy a engordar, pero habrá personas que dirán yo me lo tomo y no me pasó nada. Entonces, aquí tenemos lo que sería esperable según las variantes del gen FTO, los AA tienen que tener más índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Pero esto solo ocurre en personas que no tienen estudios universitarios, mientras que en los universitarios los AA no están más obesos. Esto lo publicamos con gente de Valencia, está hecho con personas de Valencia que no conocían su genotipo, pero al hacerlo vemos que los que tienen esta variante genética no necesariamente tienen más índice de masa corporal, porque se autorregulan, hacen más ejercicio. Por eso es muy importante la educación sanitaria, cómo dar ese mensaje, cómo saber si hay personas que tienen un riesgo, que lo podemos hacer por la genética muy barato, cómo los tenemos que educar, dónde tenemos que invertir más recursos. Es una nueva era que de cara a la salud pública pues nos va a dar mucha información. Hay muchos ejemplos, yo llevo 35 años trabajando en todo esto. Esto es otro gen, el gen de la APOA2, que veis que a pesar de tener la variante genética, el índice de masa corporal no es igual para todos, depende de la grasa saturada de la dieta, en 3 poblaciones replicado. Veis ahí que si la dieta pues es muy alta en ultraprocesados, los que tienen esta variante genética sí que tienen más riesgo de obesidad, pero cuando la dieta es baja, ¿no? Tenemos todas las otras ómicas, porque claro, hay que saber los mecanismos, y voy súper rápido porque no me queda tiempo. Pues caracterizamos con todas las demás ómicas, transcriptómica, epigenómica, metabolómica, esta interacción del gen APOA2, y luego cuando decimos, es que la obesidad es muy multigénica, ¿cómo analizamos toda esa susceptibilidad genética? Pues lo que se está haciendo es cuantificar el efecto de cada uno de los genes y luego trabajar con puntuaciones de riesgo genético, que es hacer un sumatorio, simplemente sumando el número de variantes genéticas que cada uno tiene. Cuanto más alto sea el riesgo genético, pues más riesgo de esta genética, y también lo podemos hacer ponderado, que es por el factor de ponderación que tiene cada variante. Hay muchos GRS y esto se pensaba que iba a solucionar el problema, incluso se han hecho GRS de genoma completo, pero la verdad es que en lugar de solucionarlo, lo está dificultando. Y se dice actualmente que las puntuaciones de riesgo genético es lo más impreciso de la medicina de precisión. ¿Por qué? Porque hemos abusado de ellas y esto no se puede utilizar alegremente. Tiene que tener un conocimiento detrás y pensar que no todas las poblaciones son iguales. Algo que se ha hecho en Estados Unidos puede que no nos sirva aquí. Hay que tener en cuenta todas estas limitaciones cuando trabajamos de interacciones con la dieta. Hay que investigar también porque la dieta no la estamos recogiendo bien. Nosotros tenemos ahora un proyecto europeo para tomar la dieta con cámaras, con inteligencia artificial, reconocer los patrones, para saber realmente lo que la gente come, porque si lo preguntamos por cuestionarios, pues la gente se olvida o no nos dice la verdad. Aquí también tenemos toda una integración de las ingenierías. Los GWAS los podemos hacer de interacciones gen-dieta, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de la población, hay que tener en cuenta también las diferencias de sexo, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, las diferencias de edad, todo esto contribuirá a mejorar. Y ahora otra cosa que lo está complicando muchísimo es la randomización mendeliana. Luego, si queréis, me lo preguntáis, pero que estamos queriendo hacer las cosas fáciles cuando son difíciles y no se puede hacer así. Los investigadores sabemos que las cosas son
complicadas y que requieren su tiempo. Y aunque la población nos pida resultados, porque la población es la que nos pide que le digamos qué test genético se tiene que hacer para perder peso sin pasar hambre. Ahora ya sabéis que los fármacos se han desarrollado mucho, pero eso es otra cosa aparte. Y nosotros estamos aquí pues intentando ver con frecuencias, además de la genómica, pues existe la epigenómica. Ya sabéis que la metilación de las citosinas pues también hace que se cambie la expresión de los genes, pero sin afectar la secuencia. Igual que tenemos los GWAS, tenemos los EWAS asociados a obesidad, que es por metilación. Y la pérdida de peso, lo más importante es que los genes que sabemos que se asocian a obesidad no son los genes que se asocian a pérdida de peso, con lo cual los test genéticos que están basados en genes de obesidad no sirven para la pérdida de peso. Tenemos un proyecto dentro de lo que estaba comentando Raquel, del programa de medicina de precisión, donde nosotros, dentro del estudio Predimed, vemos que la pérdida de peso es muy heterogénea y estamos analizando pues, cuáles serían los principales factores biomarcadores genómicos, epigenómicos y metabolómicos asociados a la pérdida de peso. Estamos ya casi acabando y pronto publicaremos los resultados. Muchas gracias.